Buenos días, qué alegre que un sábado más hemos sido unas Marías y hemos escogido la mejor parte y es escuchar palabra de Dios. Esta mañana nos visita la Vane Telles, mi hija mayor, y nos trae un mensaje que estoy segura que será de mucha bendición para todas nosotras. Así que desde ya les pido que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espacio para que esta hora sea para nosotras y podamos olvidar todo lo que dejamos allá para concentrarnos en el mensaje que Dios tiene para nosotras esta mañana. Así que le vamos a entregar esta hora al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero dar infinitas gracias por esta mañana de sábado. Yo sé que es tu Espíritu Santo el que nos tiene aquí frente a esta pantalla porque estamos ansiosas de escuchar qué tienes tú para nosotras esta mañana. Yo te quiero pedir, mi Dios, que dispongas nuestra mente, nuestro corazón para que la charla que escuchemos ahora caiga en tierra fértil y podamos hacer vida lo que escuchemos. Te quiero pedir de una manera muy especial por Vane, mi Dios, para que sea tu mismo espíritu que tome su mente, que tome sus labios, que tome su espíritu, mi Dios, para que seas tú a través de ella que nos dé el mensaje que escucharemos esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y sobre todo por tu bondad, porque eres tú quien nos tienes aquí reunidas en tu santo nombre. Todo te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Vane? Buenos días, predilectas. Qué alegre estar aquí esta mañana con ustedes, un año más compartiendo palabra de Dios. Una vez al año, siento que es a cada rato y siempre me alegra mucho estar con ustedes compartiendo, ¿verdad? Este espacio, esta hora, pero sobre todo compartiendo palabra de Dios. Y hoy el Señor quiere que hablemos de un tema que yo estoy segura que nos va a traer mucho bien a nuestra vida espiritual y mucho bien a seguir viviendo esa vida en victoria a la que Dios nos manda vivir. Así que dispongamos nuestro corazón sabiendo que la palabra de Dios es como esa espada que entra a nuestros corazones y no regresa vacía. A ver, no sé si ustedes se han fijado, obviamente estoy casi segura que sí, ¿verdad? Que a lo largo de nuestra vida hay ciertos documentos que necesitamos renovar periódicamente, ¿verdad? Tenemos que renovar nuestro DUI, el pasaporte, la licencia de conducir. Y fíjense que este año a mí me tocó renovar 3 documentos. Me tocó renovar en febrero mi licencia de conducir. Ahorita el mes pasado me tocó renovar mi pasaporte. Me tocó también renovar mi carnet que me permite ejercer profesionalmente. Y estos documentos se renuevan, obviamente, porque nosotros cambiamos con el tiempo. Cambiamos, bueno, nuestra foto, ¿verdad? A veces la foto no hace justicia a lo que realmente somos, ¿verdad? Porque nunca queda tan bien como quisiéramos, pero también podemos cambiar nuestro domicilio, nuestro estado civil, y renovar esos documentos es necesario para mantenernos actualizados, mantener nuestros documentos en orden. Y fíjense que de la misma manera, como hijas de Dios, estamos llamadas a renovarnos continuamente, ¿verdad? A renovarnos espiritualmente de manera continua, a realizar cambios en nuestra mente y en nuestro corazón que nos permitan vivir conforme la voluntad de Dios. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo tener una mente renovada por Dios. Y para eso yo quisiera pedirles que si tienen su Biblia cerca de ustedes, busquemos en el libro de Efesios. Vamos a irnos al capítulo 4 y vamos a leer los versículos 22 al 24. Si no tienen su Biblia cerca, yo les voy a compartir por medio del chat la cita bíblica que vamos a ir
leyendo las citas bíblicas. Vamos a comenzar con Efesios 4, 22, 29. 22, 24, perdón. Y dice la palabra: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que este pasaje que acabamos de leer está incluido en la exhortación que San Pablo le hace a la iglesia de Éfeso sobre cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Y sobre todo, esta exhortación es sobre cómo vivir esa nueva vida en Cristo. Y como podemos leer, San Pablo hace mucho énfasis que para vivir la nueva vida en Cristo es necesario renunciar a la antigua manera de vivir y despojarse de esa vieja naturaleza, ¿verdad? Con esa vieja naturaleza que nos acompaña desde que nacemos. Y fíjense cómo lo presenta San Pablo como una orden, ¿verdad? Dice, deben renunciar, deben despojarse. O sea, es como una orden que nos está dando, ¿verdad? O sea, debemos renunciar, debemos despojar, debemos renovar nuestra manera de pensar y debemos revestirnos de esa nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza que está cimentada en la verdad, en la rectitud y en la pureza. Y si vemos en esta cita, vemos dos versiones de nosotras mismas. Aquella versión antigua que está corrompida, que está dominada por los deseos engañosos. Esa versión que tenemos, que tuvimos, pero que podemos tener todavía cuando vivimos en la carne, que nos hace pensar, que nos hace sentir, que nos hace comportarnos según la carne. Y tenemos, por otro lado, la versión renovada por el Espíritu, aquella que nos lleva a tener una mente conectada con Dios. Esa mente que nos permite, al estar conectada con Dios, cambiar nuestra perspectiva y, por ende, vivir con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras acciones, acordes a esa vida recta que Dios quiere que vivamos, esa vida basada en la verdad. Entonces, como hijas de Dios, estamos llamadas a renovarnos espiritualmente día a día en nuestra manera de juzgar. Eso quiere decir renovar nuestra mente. Y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es justamente definir un poco qué es la mente, ¿verdad? Porque si Dios quiere que nosotros renovemos nuestra mente, es importante que sepamos un poco de qué es la mente y cómo funciona la mente. Y fíjense que la mente es más que nuestros pensamientos, ¿verdad? Obviamente es una gran parte de nosotros, pero en realidad la mente es como ese conjunto de procesos psicológicos, de capacidades que le permite a usted y a mí pensar, razonar, recordar, sentir y tomar decisiones. Gracias a nuestra mente, nosotros podemos interpretar el mundo, podemos interactuar con nuestro alrededor y podemos responder a lo que nos pasa en nuestro interior y a lo que pasa en nuestro exterior. Y la mente, en realidad,
define quiénes somos. Porque en la mente están nuestros pensamientos, pero también está nuestra memoria, ¿verdad? Todo lo que recordamos. Están también nuestras emociones, está nuestra conciencia, nuestra imaginación, cómo percibimos las cosas, está nuestra atención, pero también está en la mente nuestra voluntad, que nos permite tomar las decisiones y actuar conforme a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de interpretar el mundo. Entonces, si ustedes se fijan, la mente es muy compleja y todo esto que les he descrito interactúa entre sí para formar esa experiencia completa de lo que es la mente. Y nuestra mente juega un papel crucial en nuestra vida, porque es la que nos va a permitir percibir, interpretar y responder al mundo que nos rodea. Entonces, si nosotros como cristianas caminamos en la carne, toda nuestra mente, ¿verdad? Pensamiento, sentimiento, voluntad, conciencia, memoria, imaginación, va a estar enchufada, ¿verdad? O va a estar en esa sintonía. Voy a pensar según la carne, voy a sentir según mis deseos engañosos, ¿verdad? Voy a actuar según esa inclinación de la naturaleza pecadora, de mi carne. Mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad, mi atención, mi conciencia van a ver la vida según esa perspectiva, según la carne. Pero Romanos 8:5 dice algo que nos aclara mucho ese tipo de vida. Romanos 8:5 dice, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil llevan a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, imagínate, si nosotros vivimos con esa mentalidad inclinada a la naturaleza débil, todo lo que pensemos, todo lo que está en nuestra mente, de estar preocupado a seguir esas inclinaciones. Mira la palabra que utiliza San Pablo, ¿verdad? Solo se preocupan por seguir. Sin embargo, los que viven conforme al Espíritu se van a preocupar, van a tener en su mente las cosas del Espíritu. Y por eso es que Dios quiere que nosotros renovemos nuestra mente. ¿Y qué es renovar? Renovar es hacer como de nuevo algo. Renovar es sustituir una cosa vieja por una nueva, ¿verdad? Como les decía yo al inicio, cuando uno renueva un DUI, cuando uno renueva un pasaporte, está sustituyendo algo que es viejo por una versión nueva, ¿verdad? Por algo actualizado. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Renovar nuestra mente, actualizarle a partir de la identidad que nos da el Espíritu Santo. Renovar significa restaurar, rehabilitar, reconstruir. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros día a día. Y por eso no podemos dejar a un lado leer esta cita que estoy segura que muchos de nosotros la podemos recitar de memoria y la conocemos y quizás la decimos muchas veces. Y dice Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se han fijado que en estas tres citas que hemos leído, una mente renovada nos lleva siempre a lo mismo, ¿verdad? Si veíamos en Efesios, una mente renovada nos lleva a una vida recta, a una vida pura, a una vida basada en la verdad. Vivir en el Espíritu nos lleva a la vida y a la paz, dice Romanos. Y Romanos 12 dice, una mente renovada nos lleva a conocer la voluntad de Dios, que
es decir, lo bueno, lo grato, lo perfecto. ¿Verdad? Esa es la línea de la renovación de nuestra mente. Entonces, en esta cita de Romanos 12:2, nuevamente vemos cómo San Pablo nos recuerda la importancia de despojarnos, de no conformarnos con los criterios de este tiempo, ¿verdad? Con la manera de pensar del mundo, con las corrientes que trae el mundo, sino que nos exhorta a cambiar, ¿verdad? Al contrario, dice, cambien, otra orden, ¿verdad? Cambien su manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Porque ¿sabe qué? Lo que pensamos es lo que somos. Como pensamos es como actuamos. Eso sí es. Sus pensamientos, sus emociones, lo que sale de su boca, su comportamiento, está todo conectado. Como pensamos es como actuamos. O si usted piensa, ay, qué lindo está el día, qué lindo amaneció ahora, usted tiene ese pensamiento en su cabeza. Usted va a andar entonces con una actitud, por ejemplo, refunfuñando o quejándose. No, ¿verdad? Si usted está feliz y dice qué lindo el día, pues seguramente su comportamiento va a estar acorde a ese pensamiento que usted tiene en la vida. O al contrario, si usted piensa, por ejemplo, y se despierta ahora y ve los zapatos regados, ¿verdad? De sus hijos ahí tirados en la sala, y usted comienza a pensar, ay, qué mal me cae esta maña que tiene mi hijo de dejar tirados los zapatos en la sala, ¿verdad? ¿Será que cuando su hijo se levante usted va a salir con una amabilidad desbordante y le va a decir, ay, mira, mi vida, te voy a pedir que recoges los zapatitos y los lleves a tu armario? No, si usted anda en su cabeza ese pensamiento, ¿verdad? Dando vueltas y diciendo, vea, qué mono más desordenado, pues casi es seguro que usted va a actuar conforme a ese pensamiento, a ese criterio que usted está teniendo en su mente. Entonces, nosotros terminamos actuando de la forma en que pensamos. A veces no estamos conscientes de nuestros pensamientos. Y lo que nos sirve para poder evaluarlos es ver justamente cómo nos estamos comportando. O miren, también hablamos lo que pensamos. Usted no va a comenzar a hablar cosas así por así, ¿verdad? Si no, usted está loca, ¿verdad? Y no puede ser eso, ¿verdad? ¿Quién va a estar hablando palabras o sea, así, de la nada, si no hay un pensamiento que está atrás de lo que sale de sus palabras? O sea, no puede decir algo que no está pensando en ese momento. Y por eso es que la palabra de Dios dice, ¿verdad? De lo que hay en nuestro corazón habla la boca. Pero también dice que las palabras que nosotros decimos tienen poder. Y entonces, si lo que yo pienso es lo que yo digo, esas palabras tienen el poder de afectar nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes y definitivamente nuestra vida. Por eso yo le quiero preguntar esta mañana, ¿qué tipo de pensamientos tiene usted en su mente? ¿Qué está en su mente? ¿Qué está pensando usted en su vida cotidiana? ¿En qué piensa todo el día? ¿Piensa en el daño que le han hecho? ¿Piensa en cómo va a pagar las cuentas? ¿Piensa probablemente en lo sola que se siente? ¿Piensa en ese problema en el que siente que no tiene el control? ¿En qué piensa? Es importante que hagamos un inventario de nuestros pensamientos más frecuentes. Pero para eso tenemos que hacer un alto. Y se lo voy a decir de esta manera. Hay que pensar en lo que pensamos. ¿Entienden? O sea, hay que pensar en lo que pensamos. Yo tengo que estar atenta. ¿Qué tengo en mi mente? ¿Qué tipo de pensamientos tengo? Debemos escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos pensando?
¿Qué estamos diciendo en nuestro interior? Porque el tipo de pensamiento que tengamos va a determinar la vida que vivamos. Tiene que estar convencido de eso. El tipo de pensamiento que tengamos va a determinar la vida que vivamos. ¿Cuál es ese patrón mental que tiene? ¿Cuál es esa representación del mundo que usted ha ido elaborando a lo largo de su vida? Con sus experiencias, que viene formando desde su niñez y que usted cree que es la interpretación correcta de analizar su vida. ¿Cuál es esa estructura mental con la que usted enfrenta su vida? Porque justamente es ese patrón de pensamiento que Dios quiere renovar. Y miren, muchas veces pensamos que somos infelices y realmente somos infelices, pero el problema no está en lo que nos pasa por fuera, sino que esa infelicidad viene por lo que pasa adentro, por lo que está en nuestra mente, porque pensamos mal y decimos, ah, si mis hijos fueran diferentes, ¿verdad? O si estuvieran más pendientes de mí, si me ayudaran en casa, si el papá de mis hijos se hiciera cargo, aunque sea de un poco, así sería yo feliz. Pero en realidad no son esas circunstancias que van a garantizar su felicidad o la mía. En realidad lo que nos hace ser desdichadas son tener ese tipo de pensamientos que van en nuestra mente y que no los sacamos, ¿verdad? Que están ahí día y noche y juzgamos y pensamos y creemos y vivimos nuestra vida en base a esos criterios humanos. Y entonces no logramos esa vida en abundancia que Jesús nos ha prometido. Y el enemigo se aprovecha, acuérdense, el enemigo, su única labor es robar, matar, destruir. Y a través de nuestros pensamientos humanos equivocados, nos quita de la bendición que Jesucristo nos quiere dar con una vida en abundancia. Pensemos en lo que pensamos. ¿Qué hay? ¿Qué pensamientos hay en nosotros? Y muchas veces decimos, nuestros pensamientos están ocultos, ¿verdad? Nadie sabe lo que yo pienso, ¿verdad? Nadie me puede leer la mente. Pero fíjense que nuestros pensamientos sí se muestran. Aunque no lo digamos con nuestras palabras, lo que pensamos sí se muestra a través de nuestras actitudes, a través de nuestros gestos, a través de nuestras acciones. Y Jesús fue muy duro cuando él contestó referente a esto, y les quiero leer lo que dice San Mateo 12, 34, 37. Dice, raza de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Una cita muy dura. Es una cita muy dura, pero que nos permite realmente vernos en nuestro interior, ¿verdad? Y saber que de las palabras que decimos vamos a ser juzgados. Pero ¿de dónde vienen esas palabras? Pues de nuestros pensamientos. Vienen de nuestros pensamientos.
El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en él. Eso es vivir en el Espíritu. El hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él. Eso es vivir en la carne. Entonces, tenemos que tener cuidado también de cómo nuestros pensamientos nos están haciendo vivir. Recuerden, nuestros pensamientos determinan la vida que vamos a tener. Pensamientos negativos nos llevan a una vida en fracaso. Pensamientos positivos a la luz del espíritu nos van a llevar siempre a la victoria. ¿Ya ha oído usted esta frase que dice que nuestra mente es el campo de batalla? ¿Verdad que sí? Ya, esta es una frase que escuchamos, ¿verdad? O sea, nuestra mente es un campo de batalla. Y en realidad, eso es así. Y si usted hace este ejercicio que le digo de pensar en lo que piensa, se va a dar cuenta, o de estar, digamos, más consciente de lo que piensa, se va a dar cuenta que existe una lucha constante que ocurre en nuestra mente entre pensamientos buenos y malos, ¿verdad? Entre pensamientos que están fundamentados en la verdad o en la mentira, o pensamientos que están fundamentados entre la fe y la duda, entre la paz y la ansiedad. Y tenemos que recordar que en sí, como cristianas, tenemos esa vida de lucha, ¿verdad? Y la lucha con nuestros pensamientos es diaria. O sea, no va a haber un momento en que usted va a tener un día en donde usted va a tener completamente sometidos sus pensamientos. No, es una actitud diaria de vida el trabajar con los pensamientos. Dice 2 Corintios 10, 4, 5. Dice, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es lo que pasa en nuestra mente. Ese campo de batalla en donde hay luchas entre diferentes pensamientos, pero tenemos que saber que esa lucha es espiritual, ¿verdad? Y probablemente ese poder de Dios que destruye fortalezas, esas fortalezas son ese paquete de pensamientos humanos que podemos tener, ¿verdad? Y que Dios nos ayuda a derribarlo, a dejar afuera cualquier dardo encendido, cualquier acusación, ¿verdad? Cualquier pensamiento que nos separe de Dios. Y por eso San Pablo termina este versículo diciendo, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos no son esas fortalezas que debemos derribar? Y el enemigo se encarga de lanzar dardos a nuestra mente para que no estemos en sintonía con Dios. Todo pensamiento lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él. ¿Tenemos esa práctica en nuestra vida de someter todo lo que pensamos a Cristo? De repente nos encontramos teniendo un mal pensamiento, ¿verdad? Y le decimos, Señor, estoy pensando en lo mal que me cae este tipo, ¿verdad? ¿Qué hago con este pensamiento, Señor? ¿Lo someto a Cristo? ¿O le doy cabida en mi mente y actúo conforme a ese pensamiento? En nuestra mente, mis hermanas, es donde decidimos cómo vivimos nuestra vida. Ahí, en nuestros pensamientos, decidimos si cumplimos con la voluntad de Dios o cedemos al enemigo. Si creo lo que Dios me dice o creo en el engaño del enemigo. En mi mente como campo de batalla es donde yo decido si voy a vivir con fe, con esperanza, o si voy a vivir con duda o con temor. Si vamos a aceptar los mensajes que el mundo nos manda y nos vamos a moldear a ellos, ¿verdad? O sea, vivir
según esos criterios, o si vamos a renovarnos por medio del Espíritu. En otras palabras, mis hermanas, somos responsables de lo que pensamos. Es cierto que de repente podemos tener un pensamiento humano, ¿verdad? Un pensamiento incorrecto. No sé si ya les ha pasado, ¿verdad? Que de repente llega un pensamiento a su mente y dice, Dios mío, ¿cómo es que estoy pensando eso? O sea, pasa, surge de la nada. Pero es nuestra responsabilidad no permitir que lleguen esos pensamientos así por así. Tenemos que desecharlos. Somos las únicas que podemos tratar con esos pensamientos. Ahí nadie nos puede ayudar. Somos las únicas que podemos tratar con nuestros pensamientos. Someter los pensamientos a Cristo es elegir lo que vamos a pensar. Es pensar con un propósito. Y someter los pensamientos es lo que me va a permitir no estar rumiando, ¿verdad? Un pensamiento. Ya le ha pasado que anda, ¿verdad? Una misma idea, algo así. Y ese pensamiento que usted está rumiando define completamente su estado de ánimo, sus actitudes. Entonces, si usted está diciendo que desdichada me siento, que sola me siento, pues claro, usted se va a sentir triste, usted se va a sentir depresiva, no va a tener ganas de hacer nada. Pero es por ese pensamiento que no está sometido a Cristo. Entonces, someter pensamiento es no permitir que un pensamiento que le quite la paz ande dando vueltas y vueltas en su mente. Podemos controlar lo que pensamos por medio de esa mente renovada, por medio del Espíritu Santo. Ahora, para poder someter nuestros pensamientos a Cristo, primero debemos identificar esos pensamientos que nos separan de Dios y que son engaños del enemigo. Recuerden que el enemigo siempre trabaja con la mentira. No sabe hacer otra cosa más que engañar. Así es su estrategia. Poner en nosotros pensamientos engañosos. Utilizar la mentira. Recuérdense, la mentalidad renovada nos lleva a la verdad, a una vida recta, a una vida pura. El enemigo lo que quiere es lo contrario y por eso utiliza la mentira, utiliza el engaño. ¿Qué pensamientos podemos tener y que deben ser renovados? Miren, por ejemplo, los pensamientos que podemos tener hacia los demás. Es algo que le tenemos que pedir a Dios que renueve en nuestra mente ese tipo de pensamientos. Muchas veces pensamos mal del otro. Y si yo pienso en cómo me hicieron mal, en cómo me trataron, en la herida que me causaron, es imposible que yo trate bien, como que si nada hubiera sucedido. O sea, no puedo tener una buena relación con los demás si tengo malos pensamientos sobre el otro. Entonces tenemos que tener cuidado sobre cómo pensamos de los otros, sobre cómo los juzgamos, sobre cómo los etiquetamos. Filipenses 2:5 dice algo al respecto. Y dice así, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tengan unos con otros. ¿Y cómo piensa Jesús? Una mente renovada es la que nos permite amar al prójimo. Una mente renovada es la que me permite amar a mi enemigo. ¿Qué tipo de pensamiento tengo yo del otro? ¿Qué tipo de pensamiento tengo de mis hijos, de mi jefe, del papá de mis hijos, de aquella persona que realmente hirió mi corazón? Porque ese tipo de pensamiento Dios quiere renovar. Quiere que ese pensamiento negativo ya no determine su vida. Él quiere sustituirlo con una mente renovada. ¿Qué otro tipo de pensamiento nos aleja
de una mente renovada. Miren, todos esos pensamientos que tenemos sobre nosotras mismas. Pensamientos de fracaso. ¿Cuántas veces no se le viene a usted a la mente? Pensamientos como, es que no puedo, es muy difícil, es que no puedo llevarme bien con él, ¿verdad? No soy lo suficiente buena para esto. Siempre fallo. Esos pensamientos de fracaso, miren, nos conectan con emociones. Recuerden que la mente es pensamiento, emociones y voluntad. Entonces, yo pienso de esta manera, no puedo, es difícil, yo me voy a sentir fracasada y por lo tanto voy a actuar de la misma manera. Entonces, ¿cómo es que no tengo victoria en mi vida? Por ese tipo de pensamientos de fracaso. Sus pensamientos determinan su vida. O puede tener pensamientos también incrédulos, ¿verdad? Es que nada va a cambiar. Por más que yo haga bien las cosas, por más que yo me esfuerce, es que no logro salir de eso. O pensamientos de autocompasión. ¿Cuántas veces no pensamos así, verdad? Es que pobrecita yo. Pues sí, como estoy solita aquí, ¿verdad? Como nadie me viene a visitar, como nadie se ocupa de mí. Es que solo a mí me pasan esas cosas. Es que a mí me llueve sobre mojado siempre. Dígame, ¿cómo esos pensamientos van a traer paz a su corazón? ¿Cómo esos pensamientos le van a permitir enfrentar con esperanza la vida? Es imposible. Dios quiere renovar esos pensamientos de autocompasión. O pensamientos también en donde pasamos quejándonos. ¿Cuánta queja hay en nuestro corazón? Que si hace calor, qué calor. Que si comenzó a llover y la tormenta, que qué barbaridad que llueva tanto. Que si el tráfico, que si los zapatos tirados. Y entonces pasamos en esa queja y queja. Y entonces nuestra vida es pesada. Qué pesado es vivir quejándose. Pero Dios quiere renovar esa parte de nuestra mente. También podemos tener muchas veces una mente dubitativa. Una mente dubitativa es aquella en donde hay muchas dudas. Y la duda trae indecisión, trae confusión. Entonces, frases así como, es que yo creo que Dios no me escucha. Por más que le oro, ¿verdad? Parece que como que no está interesado en mi situación. Entonces, la duda viene en forma de pensamientos que están opuestos a la palabra. Si usted piensa, ¿será que Dios me quiere bendecir? O sea, ¿será que sí, que Dios está interesado en mí? Usted no puede tener una vida en victoria. Miren, Pedro caminó sobre las aguas. Iba bien lindo caminando sobre las aguas, viendo a Jesús. ¿Y qué pasó? Entró la duda. ¿Y si me hundo? Híjole, ¿y si me ahogo? ¿Y quién me va a rescatar? ¿Y cómo voy a llegar a Jesús? ¿Y qué pasó? Se comenzó a hundir. Y así nos pasa como a Pedro. Dios no quiere que dudemos. Dios no quiere, como dice Santiago, que seamos como esas olas del mar, ¿verdad? Que dudamos. Dios quiere renovar nuestra mente para que sepamos que cuando pedimos algo, lo podamos hacer sin dudar, con fe, con pensamientos que nos lleven a tener una vida en victoria. Señor, tú sabes mi necesidad, tú la conoces y en tu nombre yo me declaro victoriosa. Ese tipo de pensamientos va a determinar su vida. Si va a ser una vida en victoria o una vida en fracaso. ¿Qué otro tipo de mente podemos tener? Miren, esta mente preocupada y ansiosa. La palabra de Dios dice que una mente tranquila es vida para el cuerpo. En Proverbios 14 dice eso. Una mente tranquila es vida para el cuerpo.
pero muchas veces tenemos una mente preocupada. Pensamos en todos los escenarios posibles que pueden pasar ante una situación determinada. Y hoy que ha estado de moda esta película de Intensamente 2, ¿verdad? Muchas veces nos hemos identificado con este personaje de la ansiedad. Dentro de esta película, una de mis partes favoritas que recrea la ansiedad es cuando están todos los que trabajan para ansiedad haciendo todos los escenarios posibles ante una situación. Y a veces así nos pasa, nuestra mente comienza, ¿verdad?, a trabajar tan rápido y a ponernos todas las cosas que nos pueden pasar si es que sucede algo o no sucede. Y pensamos en todos esos escenarios ante una situación determinada y entonces nos preocupa el mañana, nos preocupa que le pase algo a alguien que amamos, nos preocupa cómo vamos a pagar la próxima cuota. Y preocuparse significa eso, ocupar el pensamiento en algo que produce temor o ansiedad. ¿Sí? Eso es preocuparse, ocupar el pensamiento en algo que produce temor o ansiedad. Es sentirse inquieto. Pero la palabra de Dios nos pide que nos alejemos de las preocupaciones. En Eclesiastés 11, versículo 10a dice, aleja de tu mente las preocupaciones y echa fuera de ti el sufrimiento. Es una orden. Aleja de tu mente las preocupaciones. ¿Tiene preocupaciones en su mente? Aléjelas, identifíquelas y échelas fuera. Eche fuera de usted el sufrimiento. Dios tiene el control de su vida. Una mente renovada es una mente que le va a permitir saber, Señor, tú tienes el control. Por más que yo me preocupe, tú le das de comer a los pajaritos, ¿cómo no me vas a dar de comer a mí? Una mente preocupada y ansiosa puede determinar nuestra vida. Es imposible preocuparse y vivir en paz al mismo tiempo. Debemos elegir o preocuparnos, ¿verdad? Dios nos dice, no se preocupen por nada, no se afligen. Y tenemos que decidir entre creerle a Dios o seguir nosotros albergando ese tipo de pensamientos. Pero una mente renovada va a elegir la paz. Pensamientos que traigan paz. Y la paz, como dice el libro de Filipenses, es la custodia de nuestros corazones y nuestros pensamientos. La paz protege nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Qué otro tipo de pensamiento podemos tener? O de mente, mejor dicho. Podemos tener una mente confundida. Muchas veces los pensamientos, miren, no hay cosa peor y la confusión muchas veces viene de tanto razonar, de tanto darle vueltas a algo, de hallarle la lógica a las cosas, de imaginar el porqué de las cosas, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Fulanita no me saludó. ¿Y por qué no lo habrá hecho? ¿Y qué? ¿Será que está enojada conmigo? ¿Verdad? Y comenzamos así a razonar y quizás la pobre ni nos vio porque ya no andaban los lentes. Pero comenzamos así a razonar y a preguntarnos, a encontrarle la lógica a las cosas y eso no nos trae una vida en victoria. Muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas. Por ejemplo, Dios nos pide que perdonemos, perdonar a quien nos ha hecho daño. Y entonces comenzamos con nuestra mente a darle la lógica, ¿verdad? Pero, ¿cómo? O sea, no se merece mi perdón. Y pensamos todos los argumentos del por qué eso que Dios me pide no procede. Muchas veces el enemigo nos roba justamente las bendiciones de Dios por medio de nuestro razonamiento. Y mis hermanas, muchas veces Dios nos va a pedir cosas que no son lógicas para nosotros. El libro del Eclesiástico en el capítulo 3, versículos del 21 al 24 dice, no busques lo que es demasiado elevado para ti, ni quieras saber lo que es demasiado difícil.
Procura entender lo que Dios te ha mandado y no te preocupes de lo que está en secreto. No te inquietes por lo que te sobrepasa, pues lo que has visto ya es demasiado para ti. Muchos se han dejado engañar por sus propias ideas y falsos pensamientos han desequilibrado su mente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué falsos pensamientos tenemos que desequilibrar nuestra mente? ¿Será que nos hemos dejado engañar por nuestras propias ideas? Volvemos a lo mismo, nos dejamos engañar por nuestras propias ideas sobre el otro, sobre nosotras mismas, sobre las circunstancias. Por eso es que Proverbios 3:5 dice, confía en todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Palabra de Dios. Una mente renovada confía en el Señor. Deja a un lado la confusión, el razonamiento y confía en el Señor. También podemos tener una mente crítica y suspicaz, ¿verdad? Tener actitudes de enjuiciamiento, de crítica, de suspicacia, y todo eso causa mucho tormento en nuestras vidas. Muchas veces permitimos que pensamientos anden en nuestra cabeza teniendo un juicio de valor sobre otros, ¿verdad? Criticamos la forma de ser, la forma de comportarnos de los otros, ¿verdad? Pensamos, como les decía, que los demás tienen algo en contra de nosotros, pero si analizamos estos pensamientos también nos vamos a dar cuenta que el problema es nuestro orgullo, ¿verdad? Es nuestro orgullo, porque una mente renovada lo que va a hacer es buscar el interior, no poner la vara y no medir al otro, ¿verdad? Con esa vara, sino que ver en nuestro interior. El libro del Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 3, dice, la mente del sabio se inclina al bien, pero la del necio se inclina al mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo le pregunto, ¿qué tipo de mente queremos? ¿Queremos la mente del sabio que se inclina al bien, esa mente renovada? ¿O queremos seguir viviendo como un necio, como una mente que se inclina al mal? Yo estoy segura que si estamos aquí, si nos tomamos el tiempo de conectarnos, es porque en nuestro corazón está el deseo de hacer las cosas como Dios quiere. Y está el deseo de irnos renovando, de tener esa mente de sabio que se inclina al bien. Y por eso es importante entonces que contestemos esta pregunta. Y entonces, ¿cómo podemos renovar la mente? Si he identificado esos pensamientos que yo tengo en mi mente, si ya tengo esa bitácora, ¿verdad? Esa lista de pensamientos que no son renovados, sino que están basados en mi debilidad, en mi naturaleza pecadora, ¿cómo puedo hacer yo entonces para renovar la mente? Pues fíjense que tenemos que saber que renovar nuestra mente es un proceso continuo que requiere disciplina y dedicación. No es simplemente hoy que diga, ay, Señor, renueva mi mente, entonces mi mente ya va a estar renovada. No, esto es algo que implica trabajo de nuestra parte. Y el trabajo es que todos logremos tener la mente que Cristo tiene. Así como dice 1 Corintios 2:16, dice, pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo hacemos para tener la mente de Cristo? Pues primero, tenemos que considerar que la renovación de la mente se da de manera diaria. Yo decido día a día qué voy a pensar. Yo decido si le voy a hacer caso al primer pensamiento que tuve al despertarme, ¿verdad? Si le voy a hacer caso al pensamiento que puso el enemigo en ese momento, o si voy a optar por analizar ese pensamiento que me vino a la mente a la luz del Espíritu. Y eso es un trabajo de todos los días, estar atentos a nuestros pensamientos. O sea,
Tenemos que saber que no va a haber un día en donde no tengamos que hacer esta lucha. Todos los días de nuestra vida, hasta que estemos delante de la presencia de Dios, vamos a tener ese trabajo de confrontar nuestros pensamientos a la luz de Cristo. ¿Qué más podemos hacer para renovar nuestra mente? Orar por nuestra mente. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir nuestros pensamientos, que nos ayude a discernir cuándo vienen de Dios y cuándo no. Como hijas de Dios responsables, tenemos que tener una actitud de análisis. Señor, me he dado cuenta que estoy pensando acerca de mí misma, o acerca de esta situación, o acerca de mi prójimo, o acerca de mi vida, tal cosa. ¿Es verdad, Señor? ¿Así lo ves tú? ¿O lo estoy viendo según mis criterios? Tengo que tener esa mente que busque saber qué es lo que Dios quiere. El libro de sabiduría en el capítulo 7, versículo 15-16, dice así: que Dios me conceda hablar con sensatez y que mis pensamientos sean dignos de sus dones, pues Él es quien guía la sabiduría y dirige a los sabios. En sus manos estamos nosotros y nuestros pensamientos y toda prudencia y habilidad práctica, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa tiene que ser nuestra oración, ¿verdad? Que Dios nos conceda hablar con sensatez. Si hablamos con sensatez es porque nuestros pensamientos están acordes a los pensamientos de Dios. Él es quien nos guía. ¿Qué más podemos hacer para renovar nuestra mente? Miren, tenemos que tener una actitud, voy a decirlo así, de confrontación. Si queremos tener una mente renovada, tenemos que confrontar cada pensamiento a la luz de la palabra de Dios. Yo pienso que no voy a poder llevar a cabo esto, ¿verdad? Yo pienso que no tengo las fuerzas para enfrentar este problema que yo estoy viviendo. Pero lo vamos a confrontar con la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra acerca de este sentimiento que yo tengo? Entonces voy y digo, la palabra dice que Dios está conmigo, que no tengo que temer porque su mano me guía. Entonces, y fíjense bien, contestarle o confrontar el pensamiento que yo tengo a la luz de la palabra me hace tener que conocer la palabra. O sea, yo no le voy a poder contestar a ese mal pensamiento que tengo o a ese pensamiento equivocado que tengo con la palabra de Dios si yo no la conozco. Entonces, una manera de interrumpir un pensamiento humano es contestar el pensamiento con algo que salga de nuestra boca. Que salga de nuestra boca y de preferencia que salga de nuestra boca utilizando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros meditamos en la palabra de Dios, vamos a llenar nuestra mente de la verdad y no de mentira como hace el enemigo. Entonces yo voy a tener, gracias a la palabra de Dios, frases que me van a permitir responderle a ese pensamiento que yo estoy teniendo. Y eso me va a llevar a poder reemplazar las mentiras que yo tengo en mi mente con la verdad. Cuando nos encontramos pensando en algo negativo, en algo destructivo, hay que reemplazarlo por la palabra de Dios, ¿verdad? Como les digo, si por ejemplo yo digo, es que no lo voy a lograr, ¿por qué lo puede reemplazar? Pues usted puede contestarle a ese pensamiento que tiene que no lo voy a lograr. Usted le puede contestar, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted en su mente dice que pasar esta situación me da mucho miedo, usted va a poder contestarle con palabra de Dios y decir, la palabra dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Muchas veces, mis hermanas, cuando tenemos esas luchas con nuestros pensamientos, una manera que funciona es contestar de manera audible a nuestro pensamiento. O sea, estamos pensando algo, tenemos que contestarnos
nosotras mismas y así le ponemos alto a ese pensamiento. ¿Cómo renovamos nuestra mente también? Pidiéndole ayuda al Espíritu Santo que nos permita por medio de su luz pensar positivo. Mire, usted no va a pensar que detesta su trabajo a menos que piense en todas las cosas que le molestan, ¿verdad? Entonces, si usted comienza a pensar en todo lo que le molesta de su trabajo, pues obviamente le va a costar un mundo levantarse para ir al trabajo. Entonces, ¿qué tal si en vez de pensar en todo lo negativo, comenzamos a adoptar un pensamiento positivo, un pensamiento optimista? Mente positiva produce vida positiva, ¿verdad? Los pensamientos positivos, los pensamientos optimistas están llenos de fe, de esperanza. Usted no se lo está inventando como una motivación de, ay, me voy a echar porra yo misma. No, es palabra de Dios. Los pensamientos negativos o pesimistas están llenos de temor y duda. Y Dios no es un Dios de confusión. Si usted quiere renovar su mente, usted tiene que pedirle a Dios que pueda controlar sus pensamientos. Muchas veces es bien fácil que nuestra mente divague, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta, y le hemos estado dando, pero tenemos que ponerle esa intención que nos permita pensar. El año pasado les hablé sobre las virtudes que nos llevan a la victoria. Y como cita, les leí Filipenses 4:8 y hoy se las quiero volver a leer porque esto está totalmente relacionado a tener una vida en victoria. Fíjense lo que dice Filipenses 4:8. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La exhortación sigue siendo la misma. Si queremos una vida en victoria, si queremos una vida que nos lleve realmente sí, a la victoria, tenemos que saber qué vamos a pensar, qué le vamos a dar, qué puesto le vamos a dar a cada uno de nuestros pensamientos. Así que, mis hermanas, una mente renovada es una clave para vivir en la victoria que Cristo nos ha dado. Y en la medida que alineemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, también vamos a ver cómo nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento se transforman. Con una mente renovada, vamos a poder enfrentar nuestra vida, nuestras pruebas, las circunstancias de una manera más confiada, sabiendo que Dios está con nosotros y que su verdad nos guía en todo momento. Entonces, tenemos que saber que la batalla se gana en nuestra mente y que gracias a Cristo lo podemos lograr. Quiero terminar con una cita que es una oración que hace San Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice, pido, en Efesios 1:18-19, dice, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios que Dios da al pueblo santo y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor esta mañana, que ilumine nuestra mente para que podamos vivir esa vida en abundancia y con una mente renovada que nos lleve siempre a buscar el bien. Amado Jesús, te queremos dar las gracias por tu palabra que actúa en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Gracias porque a cada pensamiento que yo puedo tener, tú tienes una respuesta que darme a través de las palabras que tú ya pronunciaste, palabras que son verdad. Yo quiero entregarte por completo mi mente, cada uno de mis pensamientos, de mis emociones,
de mi memoria, de mi imaginación, de mi conciencia, de mi voluntad, porque me he podido dar cuenta que muchas veces permito que hayan pensamientos humanos o dardos encendidos del enemigo que atacan mi mente. Hoy he reconocido, Señor, que muchas veces no tengo esa vida en victoria, no porque tú no nos quieras bendecir o no porque las circunstancias se den, sino que no tengo la victoria por mi manera de pensar. Mis pensamientos determinan mi vida y por eso es que tú nos pides que cambiemos nuestra manera de pensar, porque así va a cambiar nuestra manera de vivir. Espíritu Santo, ayúdanos, ilumina nuestra mente para que podamos confrontar cada pensamiento siempre a la luz de la palabra. Y cuando lleguen esos ataques del enemigo o de nuestra propia carne, podamos responder con tu palabra, que es verdad. Y así tener siempre, mi Dios, una actitud de renovación, en donde tu espíritu día a día nos ayude a tener esa mente renovada que necesitamos. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. La acogemos en nuestro corazón y te alabamos y te bendecimos. Amén. Que el Señor las bendiga, mis hermanos. Amén y amén. Yo creo que ya no hay nada más que decir. Todo lo que iba apuntando, que según yo iba a decir, ya está dicho. Así que creo que está clarísima la charla que escuchamos esta mañana. Y yo me quiero quedar con esta parte de la charla que me pareció súper importante y vital para nuestro día a día, y es pensar lo que pensamos, escucharnos hablar. Eso, miren, eso es un termómetro que, puede, que define nuestra vida. Aquí, como decía Lavane, que pensar lo que pensamos determina nuestra vida. Imagínense qué responsabilidad más grande la nuestra de poder tener, que debemos de tener pensamientos agradables a Dios. Pero cabal, como decía Lavani, aquí lo tenía apuntado yo, que para poder ser renovados por Dios, pensar como Dios piensa y que podamos actuar como Dios actúa, tenemos que conocer su palabra. O sea que esta charla también nos invita a conocer quién es Dios, quién es Cristo, qué quiere Él de nosotros, qué quiere Él que nosotros hagamos para que nuestra vida sea bendecida. Y otra frase que apunté es que al renovar nuestra mente basada en la palabra de Dios trae bienestar a nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros vivamos una vida en abundancia. Y la única vida que podamos vivir en abundancia es que renovemos nuestra mente según los pensamientos y la voluntad de Dios. Y otra parte que me pareció que también la tenemos que tener en cuenta es que la queja hace nuestra vida pesada. Dejemos de quejarnos. Cambiemos la queja por gratitud. Si nosotros le damos gracias al Señor porque está lloviendo, porque hace calor, porque hace frío, o sea, nuestra vida va a cambiar, nuestra mente se va a ir renovando. Y la verdad que también esto es un ejercicio de día a día. Esto tenemos que poner en práctica. La renovación de nuestra mente tiene que ser día a día. Primero, pensar lo que pensamos. Yo creo que de ahí podemos partir para poder empezar a pensar como Dios quiere que nosotras pensemos para nuestro bienestar. Así que gracias, Vane, un año más con una charla de bendición para nuestra vida. Yo estoy segura que Dios nos ha hablado a través de esta charla. A mí en lo personal me ha hablado mucho y la verdad que es de ponerla en práctica. Así que Dios te bendiga. Gracias por tu sí, un año más. Ya la Vane tiene 14 años de estar en las predilectas dando ese mensaje de esperanza. Otra cosa que apunté creo que era que
Nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos de esperanza y no de derrota. Cristo es esperanza. Entonces pensemos siempre, así como decía Lavane, Cristo tiene el control, Cristo quiere lo mejor para nosotros. Cambiemos nuestro lamento en gozo, dice la alabanza. Así que hay mucho que hacer todavía. Tiempo de actuar, tenemos que actuar. Tiempo de victoria. Esto nos puede llevar a la victoria. Recuerden que una mañana para ti, mujer, fue tiempo de victoria y una mente renovada por Dios. No duden que nos lleva a la victoria. Así que gracias, Vane, gracias por tu charla. Te esperamos el otro año. Yo sé que Dios siempre te va a dar temas que nos van a mover los cimientos para mejorar nuestra vida. Así que gloria a Dios, como siempre, puntuales. Así que, Clau, puedes cerrar esta reunión. Y las invito para el 31 de agosto, tendremos la charla Venciendo el Desánimo. Así que las esperamos el sábado 31 a las 8:30 en punto. Recordemos que las predilectas somos puntuales y arrancamos en punto para lograr terminar en punto. Que Dios las bendiga, feliz fin de semana y primero Dios nos veamos el 31 de agosto. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amado Señor, te doy las gracias, mi Dios, por este día, por estas mujeres que están acá conectadas, Señor, y por este mensaje tan espectacular. Yo sé, mi Dios, que tú hablaste el corazón de Vane, mi Señor, y tú a ella primero le dictaste este mensaje que ahora lo transmitió para cada una de nosotras, mi Señor. Yo quiero pedirte, mi Dios, que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo el que siempre esté en nuestros corazones, dándonos esas alertas, guiándonos y sobre todo eliminando todos aquellos pensamientos negativos que nos alejan de ti. Tú hoy nos has enseñado, Señor, esas herramientas para salir adelante, para tener esa victoria, para no dejarnos vencer por esas preocupaciones y más bien ocuparnos en tus cosas, mi Señor. Por eso te quiero saludar con esta oración perfecta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita linda, a ti también, Virgencita, te saludamos. Sabemos que tú estás siempre al lado de tu Hijo, llevándole todas nuestras necesidades, intercediendo por cada una de nosotras. Por eso, Madrecita, a ti también te saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que Dios las bendiga.